objetivo de la ampliación, identificar el destino de la ampliación. Estamos muy interesados en esto. Y poder identificar también cómo se financiaría dicha ampliación. Creo que en el tema de los ingresos es donde más claro está el tema de la iniciativa. Entonces, queremos identificar esto porque es que se da ese gran desfase en el tema de las metas de recaudación año con año, ¿verdad? Que debería de ordenarse más ese tema, pues, para evitar este tipo de dificultades. Hoy tenemos prácticamente una brecha de casi 14.000 millones proyectada en un año, ¿verdad? Porque el año pasado, por estas, resulta que fueron más de 7.000 millones la diferencia en cuanto a la meta de recaudación tributaria, y eso queremos ver si es porque la SAT es muy pilas o porque realmente estamos haciendo la meta muy a la baja, que es un truquito que siempre se identifica en estas cosas, pero entonces un poco eso, que podamos identificar con las autoridades del Ministerio de Finanzas y las autoridades de la SAT cuál es el propósito de esta propuesta. No viene el señor superintendente, tengo entendido, parece que anda de viaje, no sé, pero díganle al superintendente de que todo el año no ha venido a esta bancada. Y de verdad, él no tiene ninguna corona. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos y muy afables con la institucionalidad de la SAT, pero tampoco que piense que puede estarse haciendo el loco, pues. Tiene un montón de cosas que venir a aclarar acá. Son un montón de iniciativas que están generando, muchas buenas, pero vemos que también son iniciativas que en muchos casos solo golpean hacia abajo y no están golpeando hacia arriba. Los privilegios de los que siempre tienen más y los que se ven beneficiados por este sistema inequitativo de recaudación fiscal, pues siguen intactos. Pero eso será motivo de otra discusión cuando el superintendente esté presente. Pero díganles que realmente hay una inconformidad parte nuestra por su ausencia. Bien, dicho lo anterior, pues vamos a proceder a la juramentación correspondiente. Les solicito ponerse en pie, haciéndole de su conocimiento que este tipo de citaciones están en el marco de lo que establece como atribuciones para los diputados al Congreso de la República, la Constitución Política de la República de Guatemala, así como la ley orgánica de nuestro Congreso. Las declaraciones siempre se hacen bajo juramento solemne de decir la verdad. Por eso es que se hace esta previa, se les informa a ustedes por qué es que se hace este tipo de juramentación, porque todo lo dicho por ustedes debe ser dicho bajo juramento y debe ser expresado con la verdad, y de igual forma porque en el transcurso de la citación muchas veces se solicita información y la misma pues está amparada en lo que tenemos nosotros como atribuciones aquí en el Congreso de la República. Sírvase levantar su mano, por favor. Jura por su honor de funcionarios y ciudadanos responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y a proporcionar la información que les sea requerida en esta situación. Bien, habiendo sido juramentados, les reiteramos la más cordial bienvenida. Bien, la semana pasada ingresó aquí al Congreso de la República la iniciativa de ley, el 28 de mayo, la iniciativa de ley enviada por el presidente, en la que básicamente está pidiéndole al Congreso de la República que autorice una ampliación presupuestaria por 14.451.700 quetzales, ¿verdad? Esta ampliación básicamente está fundamentada
o mucho de sus fundamentos y su motivación está en el sentido de que hay una brecha en los ingresos que va a tener el Estado para este año, que se calcula en más de 12,000 millones de quetzales, y que en función de esto es importante que el Congreso pueda ampliar el presupuesto. Entonces, yo le quisiera dar primero la palabra al viceministro de Finanzas para que nos pudiera ahondar en cuanto a las motivaciones de la propuesta. Por favor, viceministro. Sí, fundamentalmente, como ya se... Démosle un micrófono. Bueno, gracias. Buenos días. Como ya se expresó en medios de comunicación, incluso en algunas citaciones previas, incluso con la bancada Voz, esto nace como consecuencia de que hay posibilidades a través de la Superintendencia de Administración Tributaria de superar lo que presupuestariamente está en términos de ingresos tributarios. Es decir, se tienen alrededor de 86,000 millones de quetzales y las posibilidades de recaudación de la administración tributaria son de llegar hasta alrededor de 99,200 millones de quetzales, más o menos como un aumento por esa vía de 13,346 millones de quetzales aproximadamente. Y por supuesto que también en el Ministerio de Finanzas había un saldo de caja que no estaba presupuestado. Ese saldo de caja que no estaba presupuestado es de alrededor de 1.015 millones. Si sumamos los 13,436 y los 1.015 millones de quetzales, estamos teniendo un aumento, potencial aumento al presupuesto de los 14,452 millones que ya hacía referencia el diputado Blanco. En ese sentido, lo que se está solicitando es, con ese digamos, excedente o ese espacio no presupuestado en términos de ingresos, financiar algunos de los programas que están contenidos en el proyecto de reajuste presupuestario. Fundamentalmente a eso atiende el reajuste, ¿no? ¿Cuál fue el saldo de caja con el que inició el gobierno y cuánto hay actualmente de saldo de caja, tomando en cuenta todas las cuentas? Todas las cuentas sí. Tiene aproximadamente 10,500 millones de quetzales se abrió con el saldo de caja. ¿Y hay ahorita? Aproximadamente 16,000 millones de saldo de caja. ¿Y cuánto de ese saldo de caja se utilizaría para financiar la? 1.015 millones de quetzales que no estaban presupuestados. ¿El saldo de caja producto de qué es? De economía, subejecuciones, etcétera, del ejercicio fiscal anterior. Este saldo de caja no contempla el tema de los incrementos de recaudación. No. Es decir, que se pudiera financiar toda la propuesta con saldo de caja. Que no está presupuestado eran alrededor de 1.500 millones quetzales de las cifras que ya le di anteriormente. Porque sí hay programas en el presupuesto que contiene el 54-2022, el decreto 54-2022, que están siendo financiados con saldos de caja, porque están presupuestados. Lo que no estaba presupuestado y entró en el ejercicio fiscal, vamos a el 1 de enero de este año, eran aproximadamente 1.500 millones de quetzales, de los cuales se han ido rebajando precisamente para usos de financiar algunos programas del presupuesto vigente, y tenemos alrededor de 1.015 millones de quetzales no presupuestados que entrarían a financiar el reajuste. ¿Y tiene representación del superintendente? ¿Por qué esa brecha en los cálculos de la recaudación tributaria?
Buenos días, señor diputado. En ese sentido es importante recordar que la suspensión del decreto 18/2023 que pretendía la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal de este año, pues fue suspendido. Al encontrarnos con ese escenario, por normativa, rige el presupuesto del año anterior, ¿verdad? Que en este caso, para la administración tributaria, preveía ingresos por 85.765 millones. Ese es prácticamente el diferencial, ¿verdad? ¿Cuál era la meta de recaudación del 2023 y cuál fue la recaudación final del 2023? Permítame. La meta es de 85.765 millones de quetzales, y la recaudación para la administración tributaria se ubicó más bien en 95.027.2 millones de quetzales. Esta es la brecha a la que nos referimos. Es decir, hubo un mal cálculo de la meta de recaudación el año pasado. Si me permite. Deme sus explicaciones y okay. les doy las mías. Muy bien. ¿Por qué es tan importante mencionar la suspensión del decreto 18/2023? En ese proyecto, diputado, se incorporaba una estimación de recaudación para este año de alrededor de 98.500 millones, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las estimaciones para este ejercicio fiscal, sí, pero estamos hablando del 2023. Es decir, ¿por qué le mintieron al Estado desde la SAT poniendo una meta de recaudación tan baja? ¿Verdad? Es decir, mire, que hubiera sido 2.000, 3.000 millones arriba, yo no hubiera podido entender, pero son más de 9.000 millones arriba. O sea, ¿cuál es el objetivo de poner metas de recaudación tan bajas? Aquí están los datos. Claro. Y no me diga que son por esfuerzos de la SAT. No, adicional. Sí, pero entonces, ¿por qué se puso la meta tan baja? Es que, mire, parte del tema de lo que ahorita estamos identificando es eso. Es decir, se pasaron en todo el gobierno de Alejandro Yamatei haciendo proyecciones de recaudación subestimadas. Pero esto es el colmo. Una cosa era que se subestimara, como siempre, yo me pongo 2.000, 3.000 millones a la baja para asegurarme, tener un colchoncito ahí para que no me muevan la silla como superintendente por la causal de destitución. Pero otra cosa es que no le hayamos pegado al numerito por más de 9.000 millones de quetzales. Es que no es una cuestión. Entonces, ¿por qué esa insistencia de plantearse qué de extraordinario pudo haber hecho la SAT en el 2023 para superar la meta por más de 9.000 millones de quetzales? Hay que recordar, diputado, que en el proceso de formulación del presupuesto partimos de la fecha de abril todos los años. Consideramos escenarios macroeconómicos planteados y estimados a esa fecha, ¿verdad? Se consideran regularmente los primeros 4 meses de recaudación y se proyecta el dato de cierre considerando las variables macroeconómicas vigentes a esa fecha. Posteriormente, obviamente todos estos escenarios son estimaciones de actividad económica que van teniendo algunos cambios y que van incidiendo de igual manera en la recaudación. Sí, licenciado, pero no a ese extremo. Es que está bien que haya una diferencia, 2.000, 3.000 millones de quetzales, que es más o menos lo que se maneja en los escenarios que siempre se dan, a la arriba, a la baja, intermedio. Pero aquí estamos hablando de 9.262 millones, ¿verdad?, de diferencia. A favor del Estado, está bien, pero el problema es las dificultades que esto ocasiona, ¿verdad? Porque hoy a esto habrá que sumarle el tema del diferencial de recaudación de este año. ¿Cuál es la meta para este año? 85.765 millones, diputado, en función del presupuesto del año anterior. Ajá, esa es la establecida, y de acuerdo en términos reales, ¿cuál debería ser la meta?
En este caso, como ya bien lo mencionaba el señor viceministro, la estimación de recaudación que se toma como base para esta ampliación presupuestaria se ubica en 99.2 millones de quetzales. Perdón, millardos de quetzales. 99.200 millones. Es decir, subiríamos solo 2.000 millones este año. No. El año pasado subimos 9.000 millones. Son más de 3.000 millones, diputado. De 95.000 a 99, sí, son alrededor de 3.000 millones. ¿Por qué tan bajo? Pues en el mes de abril nosotros remitimos una estimación piso para este tema. Hay que considerar que en primera instancia hace falta pues, aproximadamente 7 meses para que podamos tener el cierre del año. Temas importantes a resaltar. ¿La economía está peor o está igual o está mejor? ¿Cuáles son las proyecciones? En función de los escenarios, lo que percibimos en términos nominales es un crecimiento positivo de la economía, pero menos dinámico respecto al año anterior. Hay que considerar que en lo observado a la fecha, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, ha ido perdiendo dinamismo respecto de lo que veníamos trayendo. Son números positivos aún, pero tasas de crecimiento no tan más moderadas respecto de lo que se venía observando. Viceministro, ¿ustedes están de acuerdo con esa meta para este año? O sea, que suba en términos reales a 99.000. Nosotros si cerramos el año pasado en 95.000. Sí, nosotros hemos tenido una discusión técnica entre la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas, y revisando hasta este momento la posibilidad de la Administración Tributaria es de los 99.200 millones de quetzales, que son, vuelvo a decir, un gap de los 13.436 millones de quetzales que teníamos anteriormente. Sabrá usted que por tema de riesgos geopolíticos, de tema de cambio climático, bueno, el Banco de Guatemala todavía tiene que la economía riesgos en función de su tasa de crecimiento. Entonces consideramos que una recaudación base para esta ampliación pueden ser los 99.200 millones de quetzales. Diputado Blanco, me parece, diputado, que debe preguntarse a la Administración Tributaria, al Ministerio de Finanzas, cuál es el escenario macroeconómico base que utilizaron para la estimación de los 99.200 y en qué fecha se hizo ese escenario base y lo remitió el Banco de Guatemala a la Administración Tributaria y al Ministerio de Finanzas, porque tuvo que haber habido una notificación del Banco de Guatemala para que la SAT y el Ministerio de Finanzas pudieran hacer esta estimación. ¿Cuándo se remitió? ¿En qué fecha? El Banco de Guatemala les entregó las últimas estimaciones, diputado, de crecimiento económico, de exportaciones, de importaciones, para trabajar esta estimación. Señorita, por favor. Para realizar la estimación referida, diputados, se tomó como base el escenario macroeconómico con fecha de 29 de diciembre de 2023, considerando... 29 de diciembre de 2023. Entonces, diputado, de enero a hoy, que tenemos 3 de junio, ¿se ha realizado alguna reunión de la Comisión Técnica de Política Fiscal donde obre el acta en la cual se trabajaron las estimaciones para esta ampliación presupuestaria y que se le ha requerido a la Administración Tributaria participar en esta reunión con el Banco de Guatemala, con CEGEPLAN y con el Ministerio de Finanzas Públicas? Señor Superintendente, ¿se dio esta reunión? Sí. En este caso, el escenario fue solicitado al señor Superintendente por medio del Ministro de Finanzas. No, pero estamos preguntando de reunión.
En la ley orgánica del presupuesto, en sus artículos se establece que existe una comisión técnica de política fiscal. Existió una reunión en la que usted, como intendente de recaudación, que imagino que tendría que haber participado, o sus cuadros técnicos, y tiene que estar informado, existió una reunión, ¿hay alguna acta donde se ha discutido las estimaciones de recaudación tributaria para esta ampliación presupuestaria? No se dio una reunión, señor diputado. Diputado, no ha habido ninguna reunión técnica, no ha habido ningún documento que ha entregado el Banco de Guatemala, ni la SAT, ni el Ministerio de Finanzas, donde se haya discutido oficialmente la ampliación presupuestaria. Este es un grave error. Este es un grave error, intendente. Mire, está bueno que diga la verdad, porque esta ampliación tiene que ir acompañada y seguramente en la Comisión de Finanzas le van a pedir esos documentos y no están, no existen. Usted me lo está confirmando. O sea, no hay una discusión técnica actualizada con datos del Banco de Guatemala de cuál es el crecimiento económico proyectado, las exportaciones, las importaciones, y donde haya habido una discusión técnica, participando técnicos del Banco de Guatemala, de la Dirección de Análisis Fiscal, porque regularmente la Dirección de Análisis Fiscal, ingeniero Hugo Pirique López. ¿Participó usted en alguna reunión técnica de la Comisión de Política Fiscal para elaborar esta ampliación? ¿Y conoció usted estimaciones del Banco de Guatemala y de la SAT? ¿Se discutió esto técnicamente? Por favor, licenciado. Bien, buenos días a todos, señores diputados. Mucho gusto. Fíjese que sí he participado en unas reuniones de comisión técnica, pero no precisamente para trabajar específicamente en la ampliación presupuestaria. ¿Existe algún acta, intendente, viceministro, diputado? Si existe algún acta que nos remita el acta, no existe. No hay. Nosotros ya lo sabemos. Por eso estamos preguntando. No hay ninguna acta. Ninguna. Donde se ha discutido esto. Y eso es sumamente grave. Hay un incumplimiento de la ley orgánica del presupuesto. O sea, se incumplió con la ley orgánica del presupuesto. Y no se hizo el procedimiento técnico correcto, que antes de enviar una ampliación presupuestaria de 14.451 millones, se ha discutido técnicamente por las entidades correspondientes. ¿Por qué es importante? Porque usted está usando las estimaciones de diciembre del 2023. Y ya acá el viceministro nos dice que el cambio climático, que los eventos internacionales del precio del petróleo, que la guerra que estalló en Palestina incrementó los precios del petróleo. Hay una serie de variables que están afectando la economía mundial y por lo tanto a Guatemala, donde lo que correspondía era pedirle al Banco de Guatemala para esta ampliación una actualización, diputado, de los escenarios macroeconómicos, y especialmente lo que se pide es de crecimiento, de exportaciones, de importaciones, ¿verdad? De inflación, de precios. Se le pide todo esto al Banco de Guatemala, y sobre eso inicia una discusión entre el Ministerio de Finanzas y la SAT, porque probablemente lo que usted me está diciendo, intendente Echeverría, que si hay una desaceleración del impuesto sobre la renta, pues los supuestos para el crecimiento del impuesto sobre la renta probablemente variaron. Y todos tienen impacto en la recaudación. Las importaciones, las exportaciones, el crecimiento económico, el dinamismo de cada sector de la economía, todo esto sirve para hacer los cálculos. Y no se solicitó esta información básica. Porque aquí estamos bajo un supuesto, que es la recaudación. Es una estimación. El presupuesto dice, los ingresos son una estimación, pero esa estimación se hace en base a variables que cambian, son dinámicas. Que creo, si no estoy mal, lástima que no citó al diputado del Banco de Guatemala, creo que cada trimestre es que el Banco de Guatemala
revisa, o cada semestre, no sé. En este caso puede ser a solicitud. El ministro de Finanzas está en la Junta Monetaria, levanta su mano y le dice, mire, presidente del Banco de Guatemala, necesito que me actualice los datos porque voy a mandar una ampliación. Porque si esos datos varían, la ampliación puede haber sido de más o de menos. No lo sabemos, porque no se hizo el trabajo técnico correcto. Y por lo tanto, mire, es un tema complicado. ¿Saben por qué es complicado? Porque hay precedente en la Corte de Constitucionalidad, donde si una ley no va con los informes técnicos correspondientes, cabe amparo. Entonces acá, corra, viceministro, dígale al ministro que vaya a pedirle ahora al Banco de Guatemala es que se junte la comisión técnica y discútenlo y remítanlo a la comisión de finanzas. Si no, bajo ese tema, esta ampliación no es legal. Ha incumplido con la ley orgánica del presupuesto. No lleva los pasos técnicos correspondientes y se cae. Y esto que estamos diciendo, un montón de enemigos del gobierno lo van a aprovechar ahorita para meter amparos. Mire lo grave que es esto que estamos sacando ahorita acá. Un montón se van a aprovechar a presentar amparos de que no se cumplió con el procedimiento técnico correspondiente. Es muy grave el tema. Entonces, viceministro, si no se discutió en la comisión, que por ley está establecido que se discuta, que es la Comisión Técnica de Política Fiscal, ¿en dónde lo discutieron ustedes? Si mi memoria no me falla, sí hubo discusión en la Comisión Técnica de Finanzas, y esa fue una presentación, bueno, no fue una presentación, fue una comisión en donde la Superintendencia de Administración Tributaria precisamente plasmó esos 99.2 millones, lo recuerdo. Pero mire, vamos a ver. Entonces, si hubo esto, envíenos las copias de todas las actas. Sí, de hecho son públicas, ¿no? ¿No está? Nosotros la buscamos, ¿No está? no está. No hay, no obra en ningún acta una discusión de la recuerdo comisión. que sí está. ¿Viceministro? Bueno, yo voy a... Pero pídala entonces, viceministro, a alguien de su equipo que lo acompañe y nos la dan de una vez. Sí, ahora. viceministro, mejor consulte lo que está bajo juramento. No, puede yo haber por eso le dije. Mejor consulte ahorita porque nos está diciendo que sí y no es cierto. Le dije, recuerdo. Entonces consulte ahorita a sus Sí, asesores, yo mejor recuerdo que le digan, solo porque si me permite, es que es un delito, por eso es viceministro, que mejor lo rectifique. recuerdo. ¿Usted estuvo en esa reunión, sí, viceministro? sí. Vale, entonces cuéntenos qué hablaron en esa reunión. Que presentaron la cifra de los 99.2 millardos. En ese momento todavía no se tenía la información actualizada del Banco de Guatemala en términos de sí, en ese momento que la discutimos, que yo le decía aquí al intendente de recaudación que recuerdo que eso fue hace como quizá 3 semanas o 2 semanas antes de que el Banco de Guatemala actualizara el escenario macroeconómico, pero sí hubo una primera aproximación de cuál debería ser la recaudación tributaria para el cierre de este ejercicio fiscal. Vea, viceministro, en lo que llevamos al momento, 2 cosas nos quedan claras a nosotros. Uno, que la SAT le ha metido al Congreso, le ha metido al pueblo de Guatemala en cuanto a las estimaciones de recaudación real que está teniendo históricamente, ¿verdad? No puede ser que la diferencia de un año a otro sea 9.262 quetzales. Eso es inaudito. Luego, que para la elaboración de esta iniciativa de ley, ustedes no contaron con las cifras actualizadas del comportamiento de la economía guatemalteca, que de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del presupuesto debe de reunirse a través de la Comisión Técnica de Política Fiscal, y eso tampoco lo hicieron. Es decir, hay un grave defecto ya de la iniciativa, que per se, si yo estuviera en la Comisión de Finanzas, su argumento suficiente como para no darle dictamen positivo, porque no contó con la opinión correspondiente.
su elaboración. Ya si ahorita van a querer chapucear, son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero es evidente que esto está... ¿Por qué es importante esto? Porque una iniciativa de estas tiene que venir muy bien tamizada. Ya se está criticando la iniciativa de ley por venir demasiado tarde. Y no solo se tardaron, sino que viene mal. Pero bueno, entonces ese tema es importante tenerlo ahí. Quiero las copias, viceministro, antes de que se vaya, por favor. Sí, Diputado, hay un dato que a mí no me cuadra, tal vez no lo explica más finanzas. ¿Cuál es el saldo de caja real? ¿Y por qué solo se utilizan 1.015 millones para financiar la ampliación de saldo de caja cuando usted nos dice que hay 16.000 millones en saldo de caja? ¿Podría haber un detalle del saldo de caja para ver cuál es la disponibilidad real del saldo de caja que viene del año 2023? Ya vimos que en el 2023 se superó la meta por lo menos en 9.000 millones. Ya vimos que se aperturó el presupuesto con 10.000 millones de saldo de caja. La ejecución no va bien para que solo en caja se utilicen 1.015. ¿Cuál es la caja realmente? Porque no se utilizó más de saldo de caja. Bueno, ¿por qué no se utiliza más el saldo de caja? Es que el problema es que ya había un presupuesto en el 54-2022 cuya fuente de financiamiento son precisamente los saldos de caja. Entonces, entramos con esos saldos de caja que ya están presupuestados. Los saldos de caja que estaban no presupuestados, que son los que son 1.500 millones de quetzales. Financia usted, ¿con cuánto está financiado actualmente el presupuesto de saldos de caja? ¿Cuál es la cifra? Son alrededor de 8.000 millones de quetzales, 8.500, 9.000 millones de quetzales. Correcto, y usted me dice que hay 16.000 millones de saldos de caja. Correcto, pero yo le estoy hablando del tema de lo que entra también como recaudación a la cuenta única del Tesoro para poder financiar las solicitudes de cuota financiera. A partir de esos saldos, de ese disponible, ¿verdad? Entonces nosotros vamos orientando la cuota financiera. Pero eso ya está presupuestado, ¿no? Lo que quiero decir es, de lo que no está presupuestado y de lo que no tenemos autorización por parte del Congreso de la República para utilizar como saldo de caja, eran 1.500 millones de quetzales cuando se inició el ejercicio fiscal presente. De esos 1.500 aproximadamente millones de quetzales de saldo de caja, han habido, por ejemplo, algunas sustituciones de fuente y tal, y son 1.015 los que tenemos ahora para poder financiar el reajuste o la ampliación presupuestaria. Y usted estima tener 13.000 millones extras. Es la estimación, pero una estimación que se hizo con datos del 2023, no con datos del 2024. La meta actualmente de la SAT está en 85.000 millones de quetzales. ¿Y el convenio de recaudación en cuánto está firmado? Se toma lo mismo. Así es correcto. No ha habido pero todos sabemos que va a superar esa meta. Es correcto. Durante la socialización de la ampliación presupuestaria ya se tocó el tema de una modificación o adenda al convenio de metas de recaudación para ese año. ¿Y cuál es la meta que se va a estimar con o sin ampliación del presupuesto? Se va a recaudar. ¿Cuál es la estimación que usted tiene para el año 2024? En 2024 la estimación piso son los 99.200 millones de quetzales. ¿Hay un rango cuando me dice piso? Es correcto. Pudiera estar entre los 99.200 y 100.200. 100.200. Así es. Hay otros institutos que están estimando 101. Lo estimamos desde el año pasado.
Entonces hay un rango que responde también, me imagino, al rango de crecimiento de la economía que el banco plantea. Porque el banco ahora nos plantea un rango mínimo, Sí, un máximo así y es. intermedio. Es correcto. Entonces, ¿sobre qué base está hecha la estimación? Sobre el bajo, sobre el escenario bajo. Así es. Así lo estamos haciendo históricamente, diputado. O sea, el Banco de Guatemala te plantea 3 cifras. Para no fallar, todo el presupuesto se formula, y un dato importante que es la estimación de recaudación, se formula sobre el escenario bajo, que en este caso serían los 99.200. Pero el escenario alto podría llegar casi a los 100.000, más de 100.000, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es el dato del alto? Del escenario alto. El escenario alto pudiera rondar los 101,000 millones de quetzales. Casi 2.000 millones más. Casi 2.000 millones más. Ahora, independientemente que se amplíe el presupuesto o no, eso se va a recaudar. Y la carga tributaria estimada como porcentaje del PIB, ¿cuál tiene? En el escenario bajo y en el alto. Alrededor del 11.7%, diputado. Con el escenario bajo, de 99.200. Realmente no hay variación. Son milésimas. Exacto, así es, entre medio y alto. 11.7, 11.8. Aproximadamente carga tributaria. Pero esa va a ser la carga. ¿Cómo? Sin ampliación. Porque eso se va a recaudar, según la estimación, a no ser que ocurra algún evento extraordinario que derrumbe la recaudación tributaria de aquí a diciembre. Pero la estimación está dentro de ese rango. Está en alrededor de 11.7 con o sin ampliación. Ustedes van a seguir recaudando, ¿o no? O la SAT ya no va a recaudar si no hay ampliación. La SAT tiene que recaudar, ¿o no es cierto, intendente? Así es. Usted sigue recaudando, sigue cobrando los impuestos, es su mandato. Tiene que cumplir con la ley y recaudar los impuestos, con o sin ampliación. La única diferencia es si se puede usar o no en el presupuesto. Pero la carga tributaria va a ser de 11.7, aprox. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, ¿por qué se presenta esta gráfica donde la recaudación cae a 10.1? En un boletín oficial del gobierno, yo veo esta gráfica donde la recaudación cae, si no hay ampliación, a 10.1, y si hay ampliación, sube a 11.7. ¿Por qué cae la recaudación? ¿Qué pasó aquí que cae la recaudación a 10.1? Es un documento oficial, está en la página de finanzas. Mira, diputado. 10.1 cae la recaudación. ¿Por qué cae la recaudación a 10.1? ¿Qué piensa, intendente Echeverría? ¿Por qué la recaudación se desploma si no hay ampliación a 10.1? Si usted va a seguir cobrando impuestos, o ya no va a cobrar. Se sigue cobrando, diputado. ¿De dónde sale el 10.1? Según la... ¿Por qué cae la recaudación a 10.1? Y sube con la ampliación a 11.7, como que la ampliación fuera lo que determina si la carga sube o no. Mírenlo ahí de cerca para que vean que no lo estoy mintiendo. Mire la gráfica. ¿Por qué cae a 10.1? ¿Se me permite? ¿O usted ya no va a recaudar? No. Yo, este documento es publicado por el ministerio, pero por la nota que tiene ahí, supongo, pero creo que lo pueden aclarar, es por presupuesto vigente. Creo que hacen el cálculo con el presupuesto vigente, diputado. Pero la carga tributaria varía. Supongo que es una relación entre la meta. Sí, pero lo que está comparando acá. Eso ya no lo podría responder, pero asumo que es la meta con la meta de recaudación vigente respecto de Usted va a seguir recaudando, señor.
Y lo está comparando con metas de recaudación. 11.7 va a recaudar con ampliación. Sin ampliación no va a recaudar, solo va a recaudar 10.1. Realmente hay problemas muy serios de comunicación política de esta ampliación presupuestaria, diputado. Pero lo más importante para ver si se amplía o no el presupuesto es cómo va la ejecución presupuestaria. Sí, bueno, ya en la segunda gran pata de la propuesta es hacia dónde van dirigidos los recursos. Viceministro, esta es una discusión seguramente política, ¿verdad? Y luego, pues técnicamente se va identificando. ¿Cómo se discutió el monto que se le iba a asignar a cada uno de los rubros que viene en la ampliación? Bueno, fundamentalmente, como bien se anticipaba en la mesa de discusión, hay un presupuesto que no está acorde con las necesidades del ejercicio fiscal vigente. En función de eso, las entidades, tanto del sector público central, las descentralizadas como algunas autónomas, se han acercado a la Dirección Técnica de Presupuesto a hacer solicitudes de ampliación presupuestaria. A partir de eso es que se comienza a hacer la distribución que usted ve contenida en el documento o en el proyecto de reajuste presupuestario. Fundamentalmente el hecho de las necesidades que ya han detectado las entidades para financiar lo desfinanciado, y algunas que ya están haciendo modificaciones presupuestarias para poder enfrentar, algunos egresos que tenían contemplado pero tenían desfinanciado. Bueno, sí, mire, uno identifica, bueno, primero hay un incremento al rubro de obligaciones a cargo del Tesoro, que si hay un ajuste en el tema de la recaudación, pues debe de ajustarse también todas las partidas que por obligación constitucional o por ley tienen que generarse por un porcentaje del presupuesto. Bueno, entonces uno entiende esto, ¿verdad? Eso abarca una buena parte de la iniciativa de ley, ¿verdad? Es como un crecimiento vegetativo del aporte a las instituciones. Pero luego vienen otros dos componentes que nos llaman. Primero, el componente de ministerios y secretarías, ¿verdad? ¿Cómo se discutió? ¿Se discutió con cada ministro, con cada secretario? Sí, como le digo, hubo acercamientos para poder hacer las solicitudes de ampliación de presupuesto. Algunas incluso venían antes de estar pensando en la ampliación, es decir, por ahí por finales de enero, inicios de febrero, en función de los desfinanciamientos que se encontraron en algunos grupos de gastos, ya se acercaban al Ministerio de Finanzas Públicas para hacer una ampliación, no precisamente a través de recursos que ampliaran el total general, sino que se buscara recursos dentro del techo presupuestario para poder ampliar algunos presupuestos institucionales, que de hecho en algún momento, como mencionaba, con cambios de fuentes de financiamiento se pudo realizar algunas ampliaciones para necesidades que estaban desfinanciadas en algunas instituciones antes de presentar el proyecto de reajuste. Se discutió en gabinete y se aprobó en gabinete esta propuesta que envió el presidente. Esa es una pregunta que no puedo responder yo porque no asisto a gabinete. Pero, bueno, se la daremos al ministro. Pero bien, bueno, en cuanto al tema, ¿quién decidió al final de cuentas los montos?
Eso es... ¿Por qué a la presidencia de la República 12 millones y no 20, sino que 12? ¿Por qué al Ministerio de la Defensa Nacional 279 y no 300? Sí, eso al es, Ministerio de Salud Pública. eso es en función de las necesidades que expresaron, por ejemplo, qué grupo era el que tenían que atender y con qué urgencia. Por ejemplo, le diré que el Ministerio de Salud Pública, podríamos tener en consideración que ya tiene comprometido gasto dentro del ejercicio fiscal que es para el tercero o cuarto cuatrimestre y lo trajo hacia estos primeros cuatrimestres. Y con la ampliación pretende hacer la reposición de los espacios presupuestarios. Por ejemplo, la urgencia, ¿no? Por eso, entonces vayamos viendo. Hay varios. De los 1.355 millones destinados al Ministerio de Educación, ¿para qué van a ser? Eso fundamentalmente, una parte son para los remozamientos de las escuelas, que se tiene una meta de los 10.000 escuelas remozadas, y los fondos no se tenían en consideración. Y algunas propuestas para poder hacer aumentos a las dotaciones en términos de apoyos a los escolares. Pero entonces subdivídame el total del ministerio, por favor, en los reglones que van a hacer, a qué va a ir, para que lo tengamos claro. Eso todavía no lo tenemos. Precisamente usted encuentra en ustedes lo que hicieron fue un bolsón, entonces. Precisamente ellos son los que hacen las solicitudes. Por eso le comentaba, las solicitudes llegan al ministerio pero es que el presupuesto se va construyendo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y uno lo que debería de tener identificado claramente no es el rubro, sino las acciones que pretendo hacer, y en función de esas acciones ponerle un presupuesto. Entonces yo quiero saber qué se va a hacer con esos 1.300 millones que se le van a dar al Ministerio de Educación. A ver, por ejemplo, ahí hay aumento para alimentación escolar, hay remozamiento de los edificios hay por escolares. Por ejemplo, tengo algunos, no todos, porque no traje, pero por ejemplo, para la alimentación escolar había un desfinanciamiento de 77.5 millones de quetzales, por ejemplo. Lo de los remozamientos, que son para alrededor de 5,000 edificios, es alrededor de 435 millones de quetzales. La creación de 3.500 puestos 021, que eso es una cuestión que se venía manejando desde la administración anterior, tiene alrededor de 170 millones de quetzales. Y bueno, como le digo, hay grupos de gasto, por ejemplo, el grupo de gasto cero para el Ministerio hablando siempre del Ministerio de Salud, aparte de esa creación de los puestos 021, está financiándose en alrededor serían 167 más 575, como 800 millones de quetzales. 800 van a ser para salarios. Para el grupo de gasto cero. Sí, salarios. Es decir, de los 1.300 que tiene educación, usted me dice que 800 sería para salarios, 170 para creación de puestos 021, 400 para remozamientos y 77 para el tema de alimentación escolar. Bien. Sí. El 021, que es grupo cero, y el resto de los... Sí, ok. Bien, para el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es esos 147 millones? ¿Para qué son? Fundamentalmente la solicitud viene para el apoyo institucional en términos de modernización de las sedes de trabajo y un espacio también para poder enfrentar el pago de sentencias judiciales. Para adulto mayor no viene incremento. Sí, es un incremento de alrededor de 320 millones de quetzales, si no recuerdo. No, pero es que sí, 320, programa económico de adulto mayor.
320. Y para incremento de clases pasivas, solo 300. ¿Y ese quién lo ve? ¿Ustedes? ¿Del Ministerio de Finanzas? Sí, la ONSEC. 300, pero si se acaba de discutir una ley aquí en el Congreso en el que se definió que al menos se necesitaba 1.200 millones, solo se están dando 300. Bueno, los otros 147 es para funcionamiento del ministerio. En el Ministerio de Salud Pública, ¿hacia dónde van los 1.098? Fundamentalmente, recuerdan ustedes que hace algunos meses, sí, quizás meses, se aprobó la ley para la lucha contra el cáncer. Sí. Y ahí hay una obligación de una asignación de 600 millones de quetzales. Esto para el Ministerio de Salud, ahí 600 millones de quetzales. Esto no va en la asignación especial, va extraordinaria. Van ahí entre los 1.600 para el Hospital del Cáncer. Sí, correcto. Y también se está considerando el hecho del desabastecimiento en hospitales, ¿verdad? La compra de material médico quirúrgico y la compra de medicamentos. Aquí no va nada para el tema de la contratación del personal, porque eso estaba pendiente. El tema de salud. Déjenme. Sí, a ver, aquí otra vez sentencias judiciales, lo que decía el tema de oxígeno para los hospitales. Sí hay una parte del grupo cero. ¿Cuánto es para el grupo cero? Nosotros no tenemos desagregado en este momentito. ¿Y cuánto es de esto? En este sentencias caso, judiciales. Sentencias no, tampoco tengo el dato exacto. Ellos hacen la solicitud, digamos, por grupo de gasto y detallan la justificación, pero sí, ¿no? ¿Hay algún rubro para el tema del convenio con UNOPS? Sí, es el desabastecimiento de las medicinas, el material médico quirúrgico. Sí, pero es que el convenio con UNOPS era de $900 millones. 854 millones de quetzales son lo que necesitan para este ejercicio fiscal. Para 854, ¿y dónde lo sacarían? De la ampliación. Pero si me está diciendo que 600 son para el hospital de cáncer, no sé cuánto es sentencia. No, es que son complementarios. O sea, son 854 los que necesitan del convenio, ¿no? O sea, para este ejercicio fiscal. Pero de la ampliación ellos van a tomar recursos para hacer complemento de esos. Que, miren, nos resulta un poquito contrasentido que se presupuesten 600 millones para el hospital de cáncer cuando no están. El de San Pedro Necta está tirado el de Petén, está tirado el de Coatepeque, está tirado el de Alta Verapaz, el de Toto, el de Chiquimula va medio avanzando, el de Sololá, Utiapa y el San Juan y todos estos. ¿Quién definió las prioridades del Ministerio de Salud para esta ampliación presupuestaria? Eso, solo tengo que decir que el Ministerio de Finanzas es el vehículo. Digamos, en la producción pública queda a un nivel intermedio. Y quienes son los ejecutores son los ministerios rectores y de línea, y las secretarías, y las otras entidades del Ejecutivo, las descentralizadas. Mientras tanto, viene alguien acompañándolo de la ETP. Sí. ¿Verdad? Que nos puedan dejar de una vez hoy el tema de la distribución por ministerio, por cada uno de los renglones, qué es lo que se estaría financiando. Eso no lo tenemos todavía. En el artículo cuarto, no, en el artículo... O sea, solo mandaron a pedir y después que miren ellos qué hacen. Pedimos la solicitud de aprobación Sí, de la distribución analítica. Sí, pero es que después en el 4, no hicieron su chance.
porque en el 4, compañeros, lo que dice es, se faculta al organismo ejecutivo para que por medio del Ministerio de Finanzas gestione para su aprobación mediante acuerdo gubernativo las distribuciones analíticas de ampliación presupuestaria de ingresos y egresos establecidos en el presente decreto. Eso quiere decir que no saben en qué lo van a usar. Y están pidiendo la autorización para después hacer los ajustes. Y usted me lo confirma. O sea, tienen más o menos noción de qué es lo que quieren, pero no saben exactamente a qué. Sí, vuelvo a decir que nosotros no somos los ejecutores. Sí, pero es que ustedes hicieron la propuesta. Sí. Sí, disculpe, viceministro, pero eso no, esa justificación no se la acepto, ¿verdad? Ustedes son los que hicieron la propuesta. Y si yo digo que voy a utilizar 1.098 millones para salud pública y asistencia social, tengo que saber cada centavo en qué lo voy a utilizar. Usted no puede venir aquí al Congreso, mire, apruébeme bolsones de presupuesto para cada ministerio y luego autoríceme de que yo haga todos los ajustes que considere, porque eso es lo que dice ese artículo 4. Eso no se puede. Es decir, esto lo que me lleva a mí a la conclusión es que no consensuaron con cada unidad ejecutora las necesidades de cada unidad ejecutora. Bueno, sí consensuamos. De hecho, Pero entonces deme los rubros en los que se va a utilizar ese dinero. Eso no los tengo yo, lo tiene la unidad ejecutora. Y por supuesto que nosotros hemos financiado digamos, por los grandes grupos de gasto, ¿no? Sí, ustedes lo que hicieron fue ponerle un techo a cada unidad ejecutora, que es como se arrancan las discusiones de presupuesto, ¿verdad? Pero posteriormente cada unidad ejecutora le plantea eso. Yo, siendo miembro de una comisión de finanzas del Congreso, quiero ver en qué se va a gastar el dinero. Usted no me puede venir y decir, mire, es la unidad ejecutora. Bueno, en el tema del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, esos 400 millones, ¿para qué van? Ahí se tiene previsto la financiación de proyectos de riego, la contratación también de personal para complementar nómina, también ¿Cuánto es sentencias. del tema de nómina? Ese dato no lo tengo. Las sentencias judiciales también para que se tienen firmes. Este dato sí lo tiene que tener, viceministro. ¿Cuánto de esta ampliación presupuestaria va para inversión y cuánto va para funcionamiento? Alrededor de 5.000 millones de quetzales van para la inversión y el resto es para el gasto de funcionamiento. 5.000. Y deuda, Sí, 2.000 millones de quetzales de deuda, porque recuerden ustedes que el presupuesto atiende al ejercicio 2023. Entonces queda desfinanciado el pago de deuda como en alrededor de 4.400 millones de quetzales, pero la ampliación da para los 2.000 que ustedes ven ahí en el documento. Solo para ver el dato. Con los números que usted da, el 65% de la ampliación iría para funcionamiento y 35% iría para inversión. no, porque tienes que poner menos. En el... Son 2.000 millones de euros. Son menos. Sí. Menos, 3 por 3. Uf. O sea, la inversión baja a 21%. No tiene sentido. ¿Y la ampliación? Si estamos pensando solo en un 21% para inversión. Bueno, en gobernación, los 370 millones que van para gobernación, ¿para qué son, viceministro?
Bueno, pues, el fortalecimiento de los servicios policiales. Ya sabe usted que tenemos ahí una meta para el aumento de los servicios policiales, mejoramiento de la infraestructura del sistema penitenciario y el financiamiento de nómina en función de lo que la modificación a salarios a los policías que se hizo. ¿Cuánto iría para nómina? No tengo el desagregado. No tengo el desagregado. Es que se lo digo porque el ministro de Gobernación ha estado va a tirarle chifletas al Congreso de la República diciendo de que ojalá el Congreso nos apruebe más presupuesto para el tema del sistema penitenciario. Pero si yo veo que viene una solicitud en la que únicamente le están colocando 370 millones, la gran mayoría se va a ir para el reloj 011, pago de salarios, incremento de la fuerza policíaca, es como, ¿de qué está hablando el ministro, pues? O ustedes no lo están apoyando o él está hablando babosadas, pero que no venga a quererse lavar las manos con el Congreso, porque ustedes teniendo ahorita la posibilidad de definir los destinos de los 14.451 millones o los 370 le están dando a Gobernación. Bueno, para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ahí está la gallinita de los huevos de la corrupción. A ver, ahí fundamentalmente se está pensando financiar las carreteras primarias, secundarias, y caminos rurales, y algunos estudios de preinversión para obras, en la solicitud y el rescate del Aeropuerto Internacional de La Aurora y el pago de sentencias laborales. ¿Y tienen los proyectos identificados a los que se les va a pagar? ¿O van a hacer proyectos nuevos? Yo entiendo que los tiene identificados el Ministerio de Comunicaciones, perdón. Sí, miren, el Ministerio de Comunicaciones lo único que tiene ahí es un montón de pagos para empresas corruptas. Miren, hace 15 días se volaron a la exministra, la Yasmín de la Vega, porque decían de que se había saltado el mecanismo que tenía el presidente, pero en los 15 días que lleva, el nuevo ministro le pagó 110 millones a un montón de empresas corruptas. O sea, yo lo que entiendo es que más bien a la señora se le echaron, bueno, porque tenía sus consentidos, pero no le había pagado a algunos que el presidente quería que se le pagara. Y queda evidente con ese nuevo listado. Están los Córdoba, 25 millones. Que eran los que estaban va a chillar y poniéndoles el dedo a la ministra de que pusieran, Están todas las empresas estas. Se pagó aquel puente del Jícaro con el constructor consentido de Jimmy Morales. Ahí tengo yo los datos y nos vamos a echar una citación esta semana para ver esos temas. Pero los 970 millones, 950 millones van para pago de empresas corruptas, pues. Así nosotros no podemos entrarle, pues. Bueno, en el Ministerio de Cultura y Deporte, 111 millones. ¿Eso para qué es, viceministro? Ya no veo. Bueno, estos son para la Dirección General de Artes, la Dirección del Patrimonio Natural y Dirección General de Desarrollo Cultural, y el fortalecimiento de culturas, de las culturas, perdón, para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Aquí hay que decir que estos son gastos de funcionamiento, ¿no? Así como para el fortalecimiento de las actividades relacionadas con el deporte no federado. Que también hay un aporte de carácter legal ahí, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación. Para el Ministerio de la Defensa,
Hay 279 millones de quetzales. ¿Esos para qué son? Esto está fundamentado en el apoyo a los desastres naturales, toda la parte que tiene que desarrollar con los convoys y el tema de, por ejemplo, los incendios. Bueno, ¿Para algo de equipamiento para el Sí. ejército? pero en la parte de apoyo a desastres naturales, el programa de gestión de riesgo y protección ambiental. Para el Ministerio de Desarrollo Social. Este es uno de los que lleva más. Lleva 801 millones. ¿Para qué son esos? Sí, fundamentalmente para el registro de hogares y devolución de los saldos de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica y alrededor de 490 millones de quetzales, que es un programa que se encuentra desfinanciado, que es el del Programa Temporal de Desarrollo Integral. De los veteranos militares. Que en este momento, bueno, ese nació con financiamiento solo para el año 2000 o el ejercicio fiscal 2023. En este momento no hay recursos para poder hacer frente a eso. ¿Ya se le pagó 135 millones? Sí. Ya ejecutaron el 100% del pago a militares. Ahí sí fueron muy eficientes. 100% de ejecución fíjate, diputado, le pagaron ya 135 millones a los militares. 100% ejecutado los 135 millones de pago a militares. Y aquí llevan 490 más. 490 más ahorita. Es decir, más de 600 millones. Más de 600 millones. A las víctimas del conflicto armado no les han pagado nada, ni un solo centavo. Tenían 15 millones y les quitaron 9. Les quitaron 9. O sea, a las víctimas del conflicto no les han pagado, pero a los militares, a los expatrulleros, ya les pagaron 135 y le van a pagar 490 millones más. Qué barbaridad. Tremendo. Es bien importante porque ahí la ejecución sí es del 100%. Y sí, por eso Está ejecutado al 100%. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria, ingeniero Hugo Pirri López, al día de hoy? ¿Cuál es el porcentaje de ejecución? El promedio. Perdón, es de 36.2. 36.12 es la ejecución promedio. Pero en el programa de militares es cierto lo que dije, está ejecutado al 100%, director, de presupuesto, de análisis de política fiscal. Esa información no la tengo por acá. La directora de diputado. presupuesto yo sí la tengo. Tiene que tener el dato, si nosotros lo tenemos. Sí. Pero ahora de ese 36%, ¿equivale a cuántos millones de quetzales? ¿Cuántos millones hemos ejecutado? $42,211.9. 42,000 millones. Y de esos 42,000 millones, ¿cuánto es deuda? Pago de deuda, de servicio de la deuda. $6,748. Muy bien. Es decir, que la deuda la llevamos casi a un 43% de ejecución. Sí, aproximadamente. 41.8%. 41.8% de ejecución de deuda. Del resto de esos 35,000 que quedan, ¿cuánto es de pagos a proyectos de inversión? ¿Cuánto es en funcionamiento?
Ok. 5.508.3 es gasto de capital y 731.1 es inversión real directa. Que son alrededor de 6.000. La inversión está dentro del gasto de capital. Por eso, como están los dos rubros, están los 5.508, 731. O estos 731 están dentro de los 5.000. Ajá. O sea que de los 35.000 que se ha gastado, se han pagado 5.500 en inversión y quedarían 29.500 en funcionamiento. Esa es la ejecución del presupuesto. Es decir, 29.500 para funcionamiento, 5.500 para inversión y 6.700 para pago de deuda. Así va la ejecución presupuestaria al día de hoy. Bueno, aquí, viceministro, aquí tenía unas dudas yo con el tema de las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. La presidencia de la República, ¿para qué quiere 12 millones? Fundamentalmente hay algunas remuneraciones para personal temporal, la impresión de documentos, licencias y servicios de mantenimiento, reparación de algunas instalaciones, capacitaciones, uniformes, cajas, estructuras metálicas, repuestos y accesorios, equipamiento y para préstamos de prestaciones laborales y el tema de sentencias judiciales y coordinación de actividades de seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional. Y luego viene un tema que nos llamó la atención a nosotros, el tema de secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, 88 millones. Pero aquí el rubro que sobresale, y no es porque sea ella, pero es el de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, con 42 millones. ¿Qué va a hacer la esposa del presidente con ese dinero? Sí. Quizá hay en la SOCEP, hay algunas cuestiones de intervención, pero fundamentalmente tienen un problema muy agudo en términos de sentencias judiciales, ya ya en firme. Realmente recuerdo que la solicitud fue de ellos de alrededor de 126 millones de quetzales, más una multa de 25 millones de quetzales, pero en este momento la ampliación no da para poder para atender todos esos requerimientos. Y la secretaria, según lo que nos han comentado, es que ella tiene certificación de los conducentes. Entonces, en eso se fundamenta. Sí, la Secretaría solo para pagar sentencias judiciales. O sea, no va a haber ningún problema. Y la Secretaría de Bienestar Social no aparece acá, que es la que está encargada de todos los centros de... Sí, los hogares seguros, todos los de la juventud, y no aparece acá. Bueno, y terminamos más o menos el tema este. Ahora viene lo de las obligaciones a cargo del Tesoro. Ya sabemos que esos son de cajón. Un dato, Sí. diputado, que sería bueno solicitar es, porque lo vi en todos,
en todos hay una asignación para sentencias judiciales o laborales. ¿Cuál es el monto global por ministerio, secretaría, por cada una de estas entidades que se va? ¿Cuál es el monto global que el Estado tiene de sentencias judiciales? ¿Y cuánto vamos a pagar ahorita en esta ampliación de sentencias judiciales? ¿Cuál es el monto? Porque en todas me aparece el renglón, en todas me dicen y sentencias judiciales, y sentencias judiciales, y sentencias judiciales, y sentencias laborales. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A mí me asombra eso de 126 millones en la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, que haya 126 millones y 25 de una multa, 150 millones. ¿Cuál es ese? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Verdad? En las entidades públicas, por ministerio, por secretaría. ¿Y cuánto de la ampliación se va a destinar para eso? Porque en todos hizo relación a eso. Sí, eso es importante. Esto también es importante, viceministro, que... Porque ahí nos han querido meter goles en el Congreso de Diputados antes. ¿Recuerda aquella sentencia del Banco de París para los García Granados, para Roberto Arzú y su familia? La familia de Roberto Arzú se quería llevar como 115 millones, creo yo, 120 millones, y así, calladita la boca, habían mentido el pago de esa sentencia judicial. Porque de sentencias judiciales hay sentencias judiciales, pues, que simple y sencillamente con que al juez responda el ministro o viceministro correspondiente que no hay presupuesto, simplemente eso tiene que contestar, no hay disponibilidad presupuestaria para eso. ¿Ah? Pero por eso hayan metido goles enormes. Entonces yo creo que sí deben de detallar qué sentencias judiciales y de quiénes, ¿va? No sé que le estén pagando a los exministros de Jimmy Morales, vamos. Joder, Yamatei. Está jodido. Bueno, ahora viene uno de los temas que más nos preocupa, viceministro, porque todas luces es el gran bolsón de corrupción que trae esta propuesta, y es el aporte extraordinario a los consejos de desarrollo, que de cara a las obligaciones a cargo del Tesoro serían más de 500 millones los que tendrían por el crecimiento vegetativo de la recaudación, pero ustedes están asignándole 1.650 millones más. ¿De dónde sale esta propuesta, viceministro? La propuesta sale de precisamente el plan de la política general de gobierno, el plan de gobierno, en el que se piensa detonar el empleo, fundamentalmente en los territorios a través de obras. Ustedes ven ahí esos 2.675 millones de quetzales, no mal recuerdo la cifra, está fundamentada en una tipología de proyectos y precisamente a través de los consejos de desarrollo, pensando en esta situación que acabo de mencionar. Sí, pero eso no contesta la pregunta. ¿Quién decidió que se le dieran 1.675 millones de aportes extraordinarios a los consejos de desarrollo, viceministro? ¿Quién lo decidió? La cifra, no sé. Esa cifra solo nosotros, como la parte técnica integradora de esto, así como de la integración del resto de entidades, no tengo conocimiento. Mire, viceministro, este es un bolsón de corrupción. Llevan 500 y pico de millones de incremento por aporte ordinario, por el incremento, y deciden aumentarle 1.675 millones de quetzales de aporte extraordinario. Cuando el presidente de la República regresó más de la mitad de las ternas de gobernadores que recibió de esos consejos de desarrollo recientemente, cuando el gobierno criticaba fundamentalmente, y porque nosotros sabemos acá que estos al final de cuentas son
los grandes bolsones de corrupción. ¿Qué diferencia hay entre este incremento extraordinario a los consejos de desarrollo y los incrementos extraordinarios que hacía el gobierno de Jimmy Morales o que hizo el gobierno de Yamatei? No hay absolutamente nada. Ninguna diferencia. Esto, al final de cuentas, es para quedar bien con alcaldes y es para quedar bien con diputados. Esto pareciera que es la zanahoria para que pase la iniciativa de ley aquí en el Congreso. Por ejemplo, diputado, ¿para qué se utilizarán los 25 millones en San Pedro Carchá? Donde el alcalde andaba viendo la Champions el fin de semana. El exalcalde, pues el hijo es diputado aquí. Sí. Entonces le van a dar 25 millones a San Pedro Carchá. ¿Para qué serán? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Se sabrá? Yo no tengo, vuelvo a decir, la desagregación de los proyectos. Entiendo que tiene que pasar por un circuito que va desde ¿Ya tienen los SNIP? consejos, a Plan. ¿Cuáles serán los proyectos en San Pedro? 20 millones en Impala, en el Tres Quiebres, o el hermano. 20 millones en Impala Chiquimula. ¿Para qué será ese dinero en Impala? ¿De dónde es el presidente de la ANAM? Y Santa Catalina, pero... Santa Catarina Pinula, no sé cuántos días Santa Catarina Pinula ese le dieron. No le dieron. Cafra y Janes con 23 millones, Amatitlán con 24. 24 millones en Amatitlán. ¿Para qué será? 28 millones en el puerto de San José. Entonces tiene más Amatitlán que Misco, por ejemplo. Exacto. 541 Misco. 541,000 Misco versus 24,000. Pero ni para un vaso de agua alcanza. Palencia, vos, 7 millones. Petapa, 11,200,000. San Raimundo, La 10 cabecera millones. de Huehuetenango, 30 millones. ¿De dónde salieron estas asignaciones? Pues, porque no hay un criterio técnico. Morales, 40 millones. Morales y Zabal. ¿Sabes qué pidió ahí? Morales y Zabal, 40 millones. Viceministro, ¿cuál es el criterio de distribución? Bueno, entiendo que el criterio debe ser necesidades, pero yo particularmente No, pero no hay un criterio técnico. que yo lo técnico no sepa, no hay que yo lo sepa. Porque son extraordinarios. Sí, ¿Cuál es eso el criterio de estas asignaciones? Eso corresponde a la fuente, o sea, se va a financiar con la fuente de ingresos ordinarios, a diferencia del aporte ordinario, que es la 21, en donde hay todo un mecanismo de distribución. ¿Cuál es el listado de proyectos? Tiene 21 millones Puerto, 25 millones Jalap, la cabecera. Y hay asignaciones que llaman la atención y que bueno, debería acompañarse cuáles son los proyectos que financian. Y, por ejemplo, Zacatepeques prácticamente no tiene mayor apoyo en este aporte extraordinario. Pero ¿cuál es la ejecución de consejos de desarrollo al día de hoy? ¿Cuál será la ejecución de consejos de desarrollo? Sí, pero mira vos, Es que, por ejemplo, ¿cuál es la ejecución? Mira, fíjate que tiene tiene más. Escuintla 127 millones versus Alta Verapaz que tiene 96. Y Zacatepeques no ¿verdad? tiene. Baja Verapaz 30, pero mira esto, 99 Guatemala, es decir, Escuintla tiene más. 197 Huehuetenango, mira, 125 Jutiapa. ¿Cuál es el criterio técnico? ¿Cuál es el criterio? Aquí no hay criterio técnico para la distribución de los recursos. ¿Cuál es la ejecución de consejos de desarrollo? Dirección técnica del presupuesto, ¿cuál es la ejecución? Yo no la tengo. Pero necesito que usted me la diga.
Mira, actualmente, ¿cuál es la asignación de consejos de desarrollo? ¿Cuál es la asignación vigente de consejos de desarrollo? ¿Con qué amnesia? ¿Cuál es la asignación vigente de consejos de desarrollo? La ETP se sigue saber de memoria. ¿Cuál es la asignación La vigente? asignación vigente es 4.044. Y de eso, 4.044 millones de quetzales es la asignación vigente. y ejecutado tiene 173. ¿Que equivale a cuánto? 4.2. Entonces, yo no entiendo, diputado, si tiene 4.044 millones asignados y ejecutados 173 millones, que equivalen al 4.3%, ¿por qué le vamos a incrementar faltando 6 meses 2.000 millones? ¿Me puede repetir el dato, por favor, Héctor? 4.044. Si puede encender su micrófono y acercarse vos. Gracias. Si la pregunta es, ¿cuánto lleva ejecutado los consejos de desarrollo al día de hoy? 173 millones. 173 millones de un presupuesto total. 40, de 4.044. ¿Y esto cuánto implica porcentualmente? 4.2. 4.2%. Ok. ¿Tiene los datos ahí por departamento de ejecución? Yo ya los Si uno se prepara, pues sigue traer la ampliación al... Es pregunta cajonera. Como usted no lo sabe. Es pregunta cajonera que le va a preguntar eso. Mire, como usted se lo voy a decir yo, para que la gente lo sepa, para que lo está siguiendo en redes. Al día de hoy tienen 4.044 millones asignados, 235.000 quetzales, han ejecutado 4.28, que equivale a 173 millones de quetzales. La ejecución para el departamento de Guatemala va en un 16%, para el Progreso un 9%, para Zacatepeques 9%, para Chimaltenango 2%, para Escuintla 21%, para Santa Rosa 1%, para Sololá 0.04%, para Totonicapán 0.05%, para Quetzaltenango 0.06%, para Xochitepeques 0.05%, para Retauleu 0.04%, para San Marcos 0.6%, para Huehuetenango 0.07%, para Quiché 0.06%, Baja Verapaz 13%, Alta Verapaz 3%, Petén 6%, Izabal 3%, Zacapa 0.03%, Chiquimula 8%, Jalapa 0.04%, Utiapa 0.04% y el multirregional lleva 0% de ejecución. Entonces la pregunta es, viceministro, ¿para qué? ¿Para qué 2.000 millones más? O sea, llegaría a 6.000 millones la asignación a consejos en el 2024. Si van a ejecutar no solo 173. ¿Cuál es el sentido político, de eficiencia económica? ¿Qué criterio técnico se usó para esto? ¿O no hay? No hay, sí, viceministro. ¿Cuál es el criterio técnico para darle 2.000 millones más a consejos que llega a 6.044 millones si la ejecución es de 4%? Sí, bueno, en función de los 2.000 millones de quetzales que hay, ¿Más? 1.675 extraordinarios y el resto extraordinario. Bueno, incluso... Haga la defensa, pues. Usted tiene que defender esto. No. Defiéndamelo, convenza al pueblo de Guatemala, convenza a los guatemaltecos, que son 4.044 millones, le sumamos 2.000 más, son 6.044, cuando la ejecución va en 4% al 3 de junio. ¿Cuál es el criterio técnico del Ministerio de Finanzas? ¿Cómo me va a defender y justificar usted esto hoy?
uno de los primeros elementos que hay que tener en consideración en torno a cuestiones de distribución, porque están viendo la transferencia que se hace desde el central a los consejos de desarrollo, ¿no? En términos de ejecución es 4%. Sí, es la transferencia que hace el ministerio a los consejos. Otra cosa es la... Sí, por supuesto. Mucho Otra más, cosa es porque la... es 4% transferido, ya ejecutado es menos. Sí, Está sí. muy mal. Sí, bueno, lo que quiero decirle es que uno de los elementos por qué ha ido muy débil esa transferencia es el hecho de que en los procesos con el cambio de gobierno han ido muy lento en la parte de la organización de los consejos de desarrollo, la reprogramación. Pero si justamente ahora no han sabido ejecutar lo que tienen, ¿Por qué le va a dar 2.000 más? Bueno, nosotros Esa es la consideramos que esto interrogante. ya es un proceso que fue vencido. Entonces, a partir de estos momentos, consideramos que en este segundo semestre las transferencias van a ir más aceleradas. Es lo que corresponde al Ministerio de Finanzas dígame Públicas. cuál es el criterio técnico por el que decidieron aumentar 1.675 en aportes extraordinarios. El criterio técnico. Sí, ¿y por qué esa distribución por departamento que no tiene ni pie ni cabeza? Bueno, que el criterio es llevar desarrollo a las comunidades. Mire, eso mismo decía Yamatei. Sí. De llevar desarrollo a la casa del alcalde, llevar desarrollo a la casa del diputado. Ya, pues, Lo ¿cuáles mismo son los están haciendo. criterios? Los criterios son 15 millones a Palestina de los Altos, que es alcalde de Semilla, mientras que a la cabecera departamental de Shela, creo que ¿cuánto le dieron? A la cabecera departamental, 541.000 quetzales. Esos son los criterios, y no los va a ejecutar, porque el alcalde nuevo no tiene ni los proyectos ni la capacidad de ejecutar esa plata. Esta plata no se va a ejecutar. Ahora, ¿regresa al fondo común esta plata o no? Si no se ejecuta. Sí, es correcto, debe de regresar. Pero están dictaminando en la Comisión de Finanzas una iniciativa para que no regrese el dinero a la plata. O sea que les van a quedar 6.000 millones en consejos de desarrollo porque no lo van a devolver. Iniciativa del exministro de Finanzas de Jimmy Morales, del señor Julio Héctor Estrada. Gran ocurrencia. ¿Está de acuerdo con usted con eso? De hecho, ya hicimos los dictámenes y participamos, creo que también es pública la participación del Ministerio de Finanzas Públicas en esa instancia, la Comisión de Finanzas Públicas, y para nada estamos de acuerdo. De hecho, los dictámenes que realizamos son negativos porque lían con... Ahora imagínese, viceministro, usted les está dando 6.000 millones y todavía los sinvergüenzas, encabezados por el exministro de Finanzas, el Héctor Estrada, se quiere quedar con los 6.000 millones para los alcaldes, no devolverlos. Es decir, no los van a ejecutar, los van a dejar en caja y bancos de los consejos de desarrollo. ¿Cuánto hay de saldos en los consejos de desarrollo en este momento? ¿Cuánto hay de saldos? Dirección Técnica del Presupuesto. ¿Cuánto hay de saldos en este momento de ejercicios fiscales anteriores? Comprometido, no pagado. ¿Hay saldos en los consejos de desarrollo? Ese es un dato bien importante. ¿Cuánto hay de saldos sin ejecutar, que están comprometidos, no pagados? ¿Cuántas obras hay sin ejecutar de los ejercicios fiscales anteriores? Es que miren, este es el rubro de corrupción. Aquí han sido los negocios de los diputados. Siguen. Y siguen. Deben de ser miles de obras tiradas, abandonadas, sin ejecutar, obras pagadas sin hacer. Y todavía les van a dar 6.000 millones. Yo creo que la última vez que la Contraloría hizo un inventario de esto, creo que fue hace como 2 años, ¿no? Todavía hay que ver el top 10 de empresas que han ejecutado en estos consejos de desarrollo por departamento. Y van a encontrar empresas de diputados.
y de alcaldes, los que ejecutan esos 4.000 millones cada año, ahora les van a dar 6.000. Y ahí que el pueblo comienza a denunciar qué empresas son. Nosotros ya tenemos el listado de empresas, se los vamos a dar y el análisis. Las vinculaciones de las empresas en Huehuetenango, las vinculaciones de las empresas en El Progreso, las vinculaciones de las empresas en El Quiché, en Reu, en Mazate. Cuando uno comienza a ver, uno se asusta. Y le van a dar 6.000 millones, uno dice, sí, ¿qué es esto pues? Entonces le van a dar plata a los corruptos. Esto es gravísimo. Vea, viceministro, tres cosas. Uno es, no tiene ningún sustento. Realmente la propuesta del presidente del organismo ejecutivo en torno al incremento de los recursos extraordinarios para los consejos de desarrollo. No hay sustento técnico. Hubo una distribución antojadiza, pero aquí de antojadizo no hay nada. En política no hay casualidades. Cada rubro de estos tiene un padrino y tiene una dedicatoria. A algunos los premio y a otros los castigo, ¿verdad? Y aquí están prácticamente ubicados sobresueldos o dádivas o IMAs para quienes voten por esta cuestión. No hay otra interpretación. Y así como lo dijimos en el gobierno de Jimmy, así como lo dijimos en el gobierno de Yamatei, lo decimos ahora. Los consejos de desarrollo y en particular este bolsón extraordinario de más de 2.000 millones de quetzales en esta ampliación presupuestaria va a servir única y exclusivamente para enriquecimiento de diputados y alcaldes corruptos. Lamentable que el gobierno haya caído en esa trampa, pero está evidente, es insostenible, injustificable. ¿Por qué no nos dimos para combatir el hambre, para combatir la pobreza? Estos eran los únicos fondos que no tenían destino por mandato constitucional o leyes específicas. ¿Por qué no se dio para reducir el hambre, la pobreza? La gente se está muriendo de hambre, diputado. Es una sequía enorme, diputado. Sí, pero una ¿cuánto le están poniendo a Panzós? ¿Ya viste? Mira, a Panzós le están poniendo 540.000 quetzales. Cuando la gente se está muriendo en Panzós de hambre. Toda la ruta del Polochic a San Cristóbal le ponen 141, a Tactic le ponen 3 millones, a Tamaú le ponen 541.000, a Tucurú le ponen 541.000, a Chisec le ponen 540.000 y la gente se está muriendo. Son casi todo lo de caja y bancos. Si fue para consejos de desarrollo, 600 millones. De 2015, 600 millones para cuando se pudo haber usado esos recursos que no tenían un destino amarrado para comprar alimentos, los que urgen. La gente está muriendo de hambre en la Taberapaz, en el Petén, en el Quiché, en Huehuetenango, en el Corredor Seco. La gente se está muriendo de hambre. 4.1 millones de familias sin ingresos para comprar alimentos, sin alimentos. Cuando hay, ¿cuántas son? 5.000 toneladas en el MAGA sin distribuir. Cuando urge un plan para reaccionar ante el hambre que se adelantó por la sequía. La gente no tiene ni agua que tomar porque se secaron los ríos, se secaron los pozos. No hay agua, no hay alimentos. Lo que urge es combatir el hambre, la pobreza, y se dan para consejos de desarrollo cuando la ejecución es 4.1. Y mire, viceministro, yo tengo dos preguntas más. Esos 90 millones para la NADI, ¿cuándo fue creada la NADI? En 2010, si no estoy mal. 2008. ¿Cuánto hemos invertido en la NADI? Solo un proyecto. Uno. En más de 15 años de existir. Proyecto que no ha arrancado a la fecha. Que es la privatización de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal. Aprobada hace 2 años y medio, ¿no? Está privatizada, ¿no? La empresa ilegal, totalmente ilegal, la forma de aprobar ese contrato. De hecho, ya hay delitos ya del ministro de Finanzas en esa aprobación ilegal de una oportunidad ilegal más a la empresa que no ha cumplido con el contrato. Es un contrato ley.
le damos ahora 90 millones. Y hay 639 millones para previsión para contingencias. Yo quisiera que me explicaran por qué le damos 90 millones más a la NADI y por qué hay 639 millones para previsión de contingencias. ¿Qué es eso? ¿Para qué es el presupuesto de a nadie, viceministro? Para los estudios de caminos rurales y de 2 líneas del metro. Para los estudios de la MUNI. Son el estudio de preinversión para la línea del metro que va a desarrollar el Ejecutivo. Bueno, buenos días, señor viceministro, compañeros. Pónganse de acuerdo en el Ejecutivo, por favor, señor viceministro. Yo tuve al ex viceministro de Transporte citado, y el viceministro de Transporte lo que me indicó es que el Ejecutivo no tiene ni siquiera un proyecto, no tiene ni siquiera ideas de qué es lo que va a hacer. Lo único que había es la propuesta del Metrorail de la MUNI. Entonces digan de una vez con claridad. Lo que molesta, señor viceministro, es que inclusive en sus gráficas ustedes esconden información. En todas las gráficas que ustedes han subido, por ejemplo, el tema de la USAC, no lo ponen. ¿Por qué razón? Eso es parte de lo que usted me va a indicar. Ustedes ponen el tema de seguridad y justicia, el tema acá, y le dan 1.900 millones al MP, por ejemplo. Y así sucesivamente le podría ir indicando la información que ustedes no están dando. 1.900 millones, señor viceministro, al Ministerio Público. ¿Por qué razón? Y sobre todo tampoco lo quieren hacer público. ¿Por qué no lo quieren hacer público, señor viceministro? Si me pudiera explicar la razón del por qué no hicieron público, como hicieron otros temas, el tema de los 1.900 que le van a dar al MP. Bueno, comencemos por... estas son obligaciones a cargo del Tesoro. Recuerden ustedes que para la Universidad de San Carlos hay una asignación de carácter constitucional. Los ingresos ordinarios crecen, la asignación que se le debe de hacer debe de crecer. Consecuentemente, la Universidad de San Carlos, con los 14.400 millones, 436 millones de quetzales, se está aumentando el presupuesto en alrededor de 420 millones de quetzales. ¿Cuál fue el criterio que utilizaron para el incremento? ¿Y si ellos se lo solicitaron o ustedes se los están dando? La Constitución. ¿Ustedes se los están dando o ellos solicitaron el incremento? No, esto está en la Constitución. Es como para las municipalidades, el citado constitucional. Y me decía lo del MP, ¿no? Ahí no hay incremento. Lo que Usted dice que le están garantizando 1.900 millones, así es su gráfica. Correcto, pero no es incremento. El Ministerio Público va a quedar con la misma cantidad que tiene el 54-2022. ¿Cuánto tiene ellos de presupuesto al final? O sea, tienen como 3.000 infracción de millones, y esos 1.900 millones de quetzales que usted refiere son de un aporte extraordinario que está contenido en el 54-2022. Y ese, ¿por qué no lo están poniendo así? En sus gráficas no dice eso. Quiero que voy a mostrar las gráficas que ustedes están publicando. Y el tema de la USAC, ¿por qué no lo hicieron público? Con esa explicación que usted me está dando ahorita. No lo sé, yo tendría que preguntarle. Pero si usted es el viceministro, ustedes lo están haciendo en su conferencia. Mira, pues, señor viceministro, ustedes están haciendo las conferencias y pareciera ser que están dando la información que ustedes quieren vender en la ampliación presupuestaria. Ustedes están volviendo a polarizar el tema, y por eso es que ahora ya empieza la romería de alcaldes, y incluso ahora no sé cómo lo van a hacer con Cierro, que les dio la espalda, les dio la puñalada trapera y más traicionera que se le pueda dar en este país a un funcionario. Anduvo de gira en gira con el presidente, y ahora que había que entrarle a ver el tema de los ríos y el tema de la contaminación, Cierro va y les presenta una inconstitucionalidad y se las dan, y dejaron en ridículo a su ministra de Ambiente. Eso fue lo que sucedió. Y al final, entonces, ustedes tratando de consentirlos de una forma ni siquiera técnica. Porque ¿cómo integraron ustedes realmente el presupuesto para las municipalidades y el Consejo Departamental de Desarrollo? Sin criterio, porque estaba viendo que incluso no conocen algunos municipios, le están dando a municipios pequeños una gran cantidad de recursos, y a municipios grandes les están dando 500,000, 600,000 quetzales, que eso también
hay un marco de desigualdad ahí bastante fuerte, señor viceministro. Creo que hay que salir más al país para que conozcan por lo menos a los municipios y su cantidad de población. Pero sí quería saber este tema de lo de la... ¿Y por qué razón, entonces, ahora entendiendo lo de la USAC, señor viceministro? ¿Por qué en su momento, cuando yo los he citado por este tema de la USAC, el Ministerio de Finanzas siempre había sostenido que no le iba a dar recursos al ministerio, a la USAC? Incluso tuvieron una primera reunión por Zoom donde ni siquiera pudieron aclarar esa parte. Sí, el presidente denunciado, la vicepresidenta denunciada y el Ministerio de Finanzas dando más dinero. Y dinero que ni siquiera se lo pidieron, ni siquiera lo pelearon. Entonces, este sentido, señor viceministro, son de las incongruencias y contradicciones que se encuentran en mucho de la parte de la ampliación presupuestaria, y me preocupa también en el tema de que ustedes van a pagar deuda, pretenden pagar deuda en salud sin hacer un análisis de los posibles actos de corrupción que se cometieron para tener esa deuda acumulada de más de 1.800 millones en un primer corte que le hicieron al tema de farmacéuticas y al tema de... Y que hoy, señor viceministro, vamos a presentar la debida ejecutoria al amparo, que ahí una de las autoridades recurridas es el ministro de Finanzas Públicas, para que finalmente destine los recursos que sean necesarios para todo el tema de la red hospitalaria en este país. Se le olvidó al señor ministro de Finanzas eso, y algo que aquí la prensa creo que también tiene ahí, que tuvieron que esperar hasta las 4 o 5 de la tarde, ustedes, incluso el Ministerio de Finanzas esperó de que se fueran hasta los medios de comunicación para presentar esta ampliación presupuestaria. Eso creo que también habla muy mal del Ministerio de Finanzas. Si era algo que estaban planeando, lo hubieran presentado como presentaron la iniciativa de reforma al Ministerio Público, sino que la vinieron a meter así como en escondidas y mejor si nadie se entera de que presentamos esa iniciativa. ¿Qué es lo que está oculto en este caso, señor viceministro? ¿Por qué no la hicieron pública en su momento? Tuvieron que hacerlo hasta un día después a partir de la presión social que se había empezado a dar. Bueno, no tengo conocimiento porque eso es ya un recorrido que es el Ministerio de Finanzas Públicas, el ente técnico de la consolidación de ese documento que usted tiene en sus manos. Bien, para ir finalizando, viceministro, le recuerdo, quiero para hoy, a las 2 de la tarde más tardar, las copias de las actas de la Comisión Técnica, para que podamos identificar si realmente se contaba con la opinión técnica correspondiente para calcular el tema de las metas de recaudación fiscal para este año. Dice... Anda circulando un acta, la 1/2024, pero no es sobre la ampliación, ¿verdad? No tiene el escenario macroeconómico del Banco de Guatemala. Y tiene que ser un acta donde se ha discutido la ampliación y la estimación para esa ampliación. Tendría que haberse hecho en marzo, abril, me imagino, si la ampliación se está presentando en mayo. Por lo menos, como actualizado el escenario macroeconómico del Banco Central, se le tuvo que haber solicitado al Banco de Guatemala una exposición para sobre esa base hacer las estimaciones, actualizar las estimaciones, porque la 1 del 2024 no se discute ni siquiera el escenario macro, si es de diciembre, ¿va? Había que esperar que el banco pudiera hacer una nueva estimación. El banco ya actualizó sus cifras. Intendente de recaudación. Es correcto, señor diputado. ¿En qué fecha las actualizó? 29 de abril de 2024. 29 de abril. Gracias. Sí, para seguir, viceministro, necesito que me envíe para mañana más tardar, a las 10 de la mañana, la distribución presupuestaria por ministerio y secretaría, identificando los renglones que se financiarían con el tema de la ampliación presupuestaria. Sí. Luego necesito, viceministro, que me envíe el fundamento técnico del cálculo de la distribución por municipio de los fondos extraordinarios, identificando también los proyectos por municipio y el número de SNIP correspondiente que tenga cada proyecto aprobado. Eso para mañana a las 10 de la mañana, para que lo tengamos listo.
10 a.m. en mi oficina. Es que no tienen. Entonces quiero ver la distribución. La cuestión es que devenga la cuestión técnica, que yo estaba haciendo unos municipios, y hay municipios a los que le dieron, por ejemplo, Jacaltenango, le dieron 541,000 quetzales. Pues digo que no conocen la realidad departamental. Sí, ese es de los otros. Y estaba viendo que le dieron a San Gaspar y Xil. Oye, ministro, qué vergüenza realmente, les debería dar vergüenza. Saca ese equipo que los pone a pasar vergüenzas. Ponen a San Gaspar y Xil con 1,500,000. El municipio es un municipio pequeñísimo, y que ahí finalmente, señor viceministro, ustedes concentraron el famoso programa mano a mano. Entonces ahí, o sea, si no hubo una cuestión técnica, ahí está el mano a mano, y ahora le dan a un municipio que podría ser la totalidad de la población de una aldea de Jacaltenango, le dan mucho más que al municipio de Jacaltenango. O sea, todo este tema de la distribución o fue mal hecho técnicamente, o está diseñada para favorecer algo que uno de sus diputados de Semilla llama bolsones de corrupción. Habrá que ver qué nuevos bolsones de corrupción están dentro de la ampliación presupuestaria. Vamos a usar los mismos términos de los diputados oficialistas para que también ellos expliquen cómo va en función de esto. O sea, ahora los bolsones de corrupción no son blancos, parece ser que ahora van a ser de color verde ahí en este caso. Entonces, solo porque creo que sí es importante que se aclare todo este tipo de situaciones para que la cuestión, aquí miren, Escuintla le dieron a Santa Lucía, Cochumalvacua, 541,000 quetzales. O sea, aunque hay un viejo pasado con el anterior gobierno, pero le dieron a otros municipios mucho más dinero que eso. Entonces creo que sí, la fórmula que su distribución. Vea, viceministro, de verdad, bueno, primero, dígale al ministro que queda citado para el lunes de la próxima semana. Vamos a darle seguimiento a esto, que vengan los de la DTP y que vengan. Mañana nos envía la información, las copias de las actas de la comisión técnica, la distribución presupuestaria desglosada por ministerios y secretarías, el fundamento técnico del cálculo por municipio de los fondos extraordinarios a los consejos de desarrollo, esto a más tardar mañana a las 10 de la mañana. Preocupante, viceministro. Primero, creemos que es una ampliación que no solamente llegó tarde al Congreso, sino que además está plagada de una serie de vicios, no tenía los dictámenes correspondientes que la pueden hacer ilegal. La misma, luego el cálculo de los ingresos, pues hay un desfase enorme, esa es responsabilidad de la SAT, desfase enorme entre las metas de recaudación tributaria y lo que realmente se está recaudando. Una actitud consuetudinaria de varios años de seguir colocando las metas a la baja en vez de colocarlas como realmente son. Luego hay un problema fundamentalmente en el tema de los criterios para la distribución de la ampliación presupuestaria. Sabemos que están las ampliaciones producto de los incrementos constitucionales y obligaciones constitucionales que hay, pero los demás incrementos no hay ningún fundamento técnico. ¿Verdad? Entonces, para eso queremos saber el desglose de qué va a hacer cada ministerio con el dinero que se le está aprobando. Y evidentemente, ¿verdad?, hay asignaciones que se salen de justificación, como la de ANADI, esos 90 millones de quetzales. No puede ser que el Ejecutivo le esté financiando al alcalde Quiñones todos los estudios que él quiera, pues. No, pues, ¿cuáles son los amores? Y luego no hay ninguna justificación para el cálculo por municipio de los fondos extraordinarios. Y la justificación, todo apunta a que otra vez se están utilizando los consejos de desarrollo como grandes bolsones de corrupción para satisfacer intereses espurios, ¿verdad?, de diputados y de alcaldes. Lamentable, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. Ya vimos lo que está haciendo el nuevo ministro de Comunicaciones. Acaban de anunciar ahí de que están reviviendo el corrupto proyecto de allá de Petapa, ¿verdad?,
Y es proyectos están denunciados, esos al bote van a ir a parar. No sé. Sí, pagaron 110 millones en los últimos 15 días a un montón de empresas corruptas. Y ahora sabes que por eso fue que echaron a la exministra, ¿verdad? Porque no pagó a los... complicado. Mándenos esa información y dígale al ministro que lo esperamos para el próximo lunes. Damos por concluida esta citación.